Nos piden que por qué decimos que fue tan exitoso este cambio a las leyes que permitieron desde abril del 2007 la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Aquí están las cifras, son las cifras oficiales. De abril del 2007 al 31 de diciembre del 2018, habría que agregar las cifras todavía de enero y febrero, el total de interrupciones legales del embarazo en distintos... ¿Esto es clínicas públicas o en todos los hospitales? Es el servicio público, digamos, solo en la Ciudad de México, en servicio público en la Ciudad de México. 205,580 mujeres, repito la cifra, 205,580 mujeres recurrieron a hacerse legalmente una interrupción legal del embarazo. La mayor parte de ellas con domicilio en la Ciudad de México, casi 144,000, pero vinieron 63 extranjeras, 132 de Aguascalientes, 407 de Guanajuato, 54,000 del Estado de México, 768 de Morelos, 1,240 de Puebla. A ver, Nuevo León, ¿no sale Nuevo León aquí? Sí sale Nuevo León, en la curva derecha. Nuevo León, 119 casos, en fin. Y bueno, todo esto, estamos tocando el tema porque ayer se dio un muy buen debate. ¿Cómo no? Sí, entre posiciones enfrentadas, claras, bien definidas y apasionadas, y además entre senadoras de Morena, quienes están, primero, antes que nada, en despenalizar, que no se criminalice, que no se meta a la cárcel a las mujeres que abortan. Y segundo, tratando de llevar a nivel nacional este programa de salud pública que, a juzgar por las cifras y a juzgar porque no conocemos un solo caso fallido en 12 años, solo caso de una mujer que haya perdido la vida al hacerse una intervención para interrumpir su embarazo. Lo que quieren hacer diputadas, senadoras de Morena es llevar esta disposición a nivel nacional. Y por el otro lado, quienes desde sus valores y sus creencias consideran que esto no debe ser. Entre ellas, y lo hizo ayer de manera muy clara, la senadora de Morena, Lili Telles. Un gusto siempre, Lili, buen día. Hola Ciro, buen día, hola Manuel. Lili, qué gusto, buen día. Buen debate, ya hablamos con Malú Micher, ya las vimos, presentamos las crónicas anoche. La pregunta, Lili, es ¿qué sigue? ¿Qué viene después de la discusión de ayer? Por mi parte, viene presentar una iniciativa. Estoy pensando en una reforma constitucional para que el Estado proteja a todo individuo desde la concepción. Si se cambia la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la Ciudad de México, de lo que hablabas ahorita, tendría que modificar su constitución. Qué interesante sería que por primera vez se influenciara a la Ciudad de México y tuviera que cambiar la Ciudad de México por las ideas y las creencias y las decisiones de 21 estados de la República Mexicana. ¿Estás preparando ese proyecto? Sí, yo no hablo de criminalizar con cárcel, sí. Me parece que... Pero sí de revertir... la sentencia, sí, se debería castigar, pero creo que debe ser un castigo diferente a la cárcel. ¿Castigar por qué, Lili? Terapia, ¿Castigar por qué? Porque creo que es un asesinato. Pero lo crees... finalmente es un acto de fe, es una creencia muy respetable, es un acto de fe. Aquí estamos hablando de un programa de salud pública que ha dado resultados a mujeres que lo han buscado, que han sido recibidas, bien tratadas, un programa de salud pública exitoso. Lo otro es, con todo respeto, es un asunto de creencias, de valores, de fe, muy respetable. Pero es un asunto de valores, sí. Con todo respeto, este programa que tú llamas de salud pública, sí, es un programa de muerte para más de 200,000 personas. Mataron a más de 200,000 personas que estaban en una etapa de la vida en la que son muy pequeñitas. Yo no conozco una sola denuncia ante Ministerio Público por asesinato en esos 205,000 casos. No conozco una sola, a lo mejor estoy desinformado. ¿Cómo se puede hablar de que se mató a alguien cuando no hay una sola acusación, Lili?
porque no le llaman asesinato, porque le llaman interrupción legal del aborto. Sí. Pero en realidad es un asesinato. ¿Cuál es el delito a perseguir? En la Ciudad de México no hay ningún delito a perseguir. En la Ciudad de México Sí. no, pero en Baja California, en Chiapas, Sí. Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Nuevo León, está protegido la persona desde la concepción. Y tu propuesta, tu proyecto, Tú le dices interrupción del embarazo. así Yo se le llama, llamo así se llama así se llamó el proyecto, Así se llama le todo este pusieron, proyecto, sí, interrupción legal del embarazo. Entonces, tú estás preparando una disposición, una iniciativa, un proyecto de ley que incluiría revertir la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Correcto, una reforma constitucional para que el Estado proteja al individuo desde la concepción. Y sería muy interesante porque representaría la primera vez que la Ciudad de México se vería influenciada para cambiar la Constitución por los estados, que es válido también. No tienen por qué los estados seguir lo que hace la Ciudad de México. La mujer, Es válido en el otro sentido, que de los estados haya una influencia para que la Ciudad de México corrija el rumbo que ha tomado. ¿y qué Pero pasaría no con las tipo de mujeres? ser. ¿Qué pasaría con las mujeres que decidieran practicarse un aborto? No practicarse. Bueno, en algunos casos sí lo hacen ellas mismas, pero que les practicaran un aborto. ¿Qué pasaría con ellas? Si Las están mujeres cometiendo, si están asesinando a alguien, pues se tienen que ir a la cárcel. Se puede, una vez dictada la sentencia, se puede cambiar la cárcel por otro tipo de castigo. Pero ¿por que qué serían castigarlas? terapias. ¿Qué pasa con la violación, por ejemplo, con el aborto por caso de violación? Malformación genética. O primero violación. Son tres: violación, malformación Mi genética, pregunta y concreta es, primero, en el caso de violación. En ese tema no me metería. Ya está, en estos estados también está establecido que en caso de violación pueden abortar. En caso de violación, Yo no estoy en caso de de acuerdo. violación se puede asesinar. Eso está establecido en los estados. Ahí mi postura personal es que ni en caso de violación debería ser, pero yo no puedo ir en contra de lo que ya están diciendo tantos estados. Malformación genética. También está contemplado para abortar y peligro de vida de la madre. Ay, sabemos que tú has estudiado y has estudiado con mucha seriedad teología, religión. Hay una enorme contradicción con la vida social, Lili. ¿Por qué si es un asesinato, por qué se tolera ese asesinato en caso de violación o de malformación genética? Lo entendemos desde el sentido común. ¿Por qué desde el punto de vista legal se tendría que hacer esa excepción? Si es un asesinato, No sé, según tú y según ustedes, ¿por qué? Eso se lo deberías preguntar a quienes lo determinaron. No, pero te lo Si pregunto fuera- a ti, que vas a presentar una iniciativa. ¿Por qué no la presentas completa, al 100? ¿Por qué no reviertes incluso, o por qué no pides que se establezca también la sanción a las mujeres que asesinen, según dices tú, o dicen algunos de ustedes, por motivos de violación? Creo que sería lo ideal, que no se asesinara en ningún caso. Sí. Pero no transitaría si fuera violación. Tengo que hacer lo posible, no lo perfecto. Bueno. Lili, ¿una mujer que aborta es una criminal? Creo que una mujer que aborta está castigándose a sí misma en una forma muy severa. El aborto es ya la pena más dura a la que se somete ella misma. Si y se su cuerpo. castiga Por ella eso- misma, es un asunto que tendría que ver con un terapeuta o con un analista. ¿Es una criminal? Es que ayer se habló con gran claridad, y ya también para Bueno, hacer las sí, preguntas directas. ¿Es puesto una en- criminal? Puesto en ese término, si asesinas a un bebé, es una criminal, sí. Bueno, ¿cuándo vas a asesinato. presentar esta iniciativa? No tengo fecha, todavía lo estamos estudiando y armando. Sí lo vas a hacer. Sí, claro. Bueno, gracias, Lili. Gracias, Ciro. Gracias.